Cuando una persona entra en coma profundo, el cuerpo parece detenido, como si la vida hubiera quedado en pausa. Y esa imagen impacta porque recuerda a los relatos antiguos donde alguien yace inmóvil entre la vida y la muerte. Desde la ciencia, el coma profundo es un estado en el que el cerebro pierde la capacidad de mantener la conciencia, mientras que en la Biblia aparecen escenas donde el cuerpo duerme pero el espíritu sigue en manos de Dios, creando una tensión poderosa entre lo biológico y lo espiritual. En el primer momento del coma profundo, el cerebro reduce drásticamente su actividad consciente, aunque no se apaga por completo. Las neuronas siguen comunicándose de forma básica para sostener funciones vitales, algo que la ciencia describe como supervivencia automática. En la Biblia, este estado se asemeja a un sueño profundo donde la persona no responde al mundo exterior, pero sigue existiendo ante Dios. El cuerpo entra en un modo de conservación extrema, bajando el gasto energético y priorizando órganos esenciales. El corazón, los pulmones y el tronco cerebral trabajan sin descanso para mantener la vida. En los textos bíblicos, la vida también se entiende como sostenida por un aliento que no depende de la voluntad humana, lo que crea un paralelo claro con este funcionamiento automático. La respiración en un coma profundo puede volverse irregular o depender de máquinas, porque el control consciente desaparece. Desde la ciencia, esto se explica por el daño o la desconexión de áreas cerebrales superiores. En la Biblia, el aliento de vida es algo que Dios da y retira, y el cuerpo solo responde a esa fuerza que lo sostiene. El sistema nervioso entra en un estado de desconexión del entorno, por eso no hay respuesta al dolor ni a estímulos externos. Los reflejos más básicos pueden mantenerse, mostrando que la vida sigue activa en un nivel profundo. En las Escrituras se habla de cuerpos que no oyen ni ven, pero que no están muertos, una imagen que coincide con este estado. El metabolismo se vuelve más lento, la digestión se reduce y el cuerpo necesita apoyo externo para recibir nutrientes. La ciencia lo explica como una adaptación para sobrevivir con recursos mínimos. La Biblia, por su parte, presenta la vida como algo que no depende solo del alimento físico, sino de una fuerza superior que sostiene, incluso cuando el cuerpo no puede alimentarse por sí mismo. El cerebro en coma profundo puede mostrar actividad eléctrica mínima, suficiente para mantener funciones básicas. No hay pensamientos conscientes, pero tampoco hay un vacío total. En los relatos bíblicos, el silencio del cuerpo no significa ausencia de existencia, sino un estado oculto que solo Dios comprende. El paso del tiempo cambia la estructura del cuerpo, los músculos se debilitan y los reflejos se vuelven más lentos. La ciencia observa este deterioro como consecuencia de la inmovilidad prolongada. La Biblia recuerda que el cuerpo es frágil y que sin movimiento ni vida activa se marchita, reforzando esta observación. El sistema inmunológico también se debilita, haciendo al cuerpo más vulnerable a infecciones. Desde la ciencia esto ocurre porque el cuerpo está enfocado en sobrevivir, no en defenderse. En la Biblia, la fragilidad humana es constante y se repite la idea de que sin cuidado y protección, el cuerpo cae fácilmente. Aunque la persona no es consciente, algunos estudios sugieren que el cerebro puede procesar sonidos de forma básica. Esto abre la posibilidad de que palabras y voces tengan algún efecto interno. En la Biblia, la palabra hablada tiene poder incluso sobre quienes parecen dormidos, creando un puente interesante entre ciencia y fe. La presión arterial puede variar, reflejando la lucha interna del cuerpo por mantener el equilibrio. La ciencia lo mide con datos, mientras que la Biblia lo describe como una batalla silenciosa por la vida. Ambas visiones coinciden en que el cuerpo no está pasivo, sino resistiendo. El coma profundo no es un estado uniforme, puede cambiar con el tiempo. Algunos cuerpos muestran señales de recuperación lenta, otros se estabilizan sin cambios visibles. En la Biblia también hay historias de espera, donde el tiempo parece detenido hasta que algo decisivo ocurre. Las emociones no se manifiestan externamente,
pero el cerebro emocional no siempre está completamente apagado. La ciencia aún investiga este fenómeno con cautela. En la Biblia, el corazón se entiende como el centro del ser, incluso cuando el cuerpo no responde. El cuerpo pierde la noción del día y la noche, porque el reloj biológico se desajusta. Desde la ciencia, esto se debe a la falta de estímulos externos. En los textos bíblicos, la oscuridad y el silencio suelen acompañar momentos de espera y transformación. La piel se vuelve más sensible y requiere cuidados constantes para evitar daños. La ciencia lo ve como una consecuencia directa de la inmovilidad. La Biblia recuerda que el cuerpo necesita cuidado, incluso cuando no puede pedirlo, resaltando la responsabilidad de quienes rodean al enfermo. El sistema digestivo funciona de manera mínima, recibiendo solo lo necesario. El cuerpo entra en una especie de ayuno forzado. En la Biblia, el ayuno también es un estado donde el cuerpo se debilita, pero el espíritu se mantiene bajo una fuerza distinta. La ciencia observa que el cerebro puede reorganizarse lentamente si hay posibilidades de recuperación. Este proceso es silencioso y largo. En la Biblia, la restauración también ocurre en silencio, sin señales inmediatas, hasta que el cambio se manifiesta. El coma profundo plantea preguntas sobre la conciencia y el alma. La ciencia se enfoca en la actividad cerebral medible, mientras la Biblia habla de un espíritu que no depende del estado del cuerpo. Esta diferencia crea un contraste que sigue generando debate. El cuerpo en coma profundo no sueña como una persona dormida, porque las fases normales del sueño desaparecen. La ciencia explica esto como una alteración completa de la conciencia. En la Biblia, el sueño profundo es descrito como algo distinto al descanso común, más cercano a un estado de espera. El dolor físico no se percibe de forma consciente, aunque el cuerpo puede reaccionar con reflejos. La ciencia lo atribuye a la desconexión de la corteza cerebral. En la Biblia, el sufrimiento no siempre se expresa con palabras o gestos visibles. La temperatura corporal puede variar y necesita regulación externa. El cuerpo pierde su capacidad de adaptarse solo. La Biblia describe al ser humano como dependiente del cuidado, especialmente en estados de debilidad extrema. El paso de los días afecta la memoria corporal. Los músculos olvidan cómo moverse. Desde la ciencia, esto es un proceso físico claro. En la Biblia, habla de cuerpos que necesitan ser levantados y restaurados para volver a caminar. El coma profundo enfrenta a la familia con la incertidumbre. La ciencia ofrece datos, pronósticos y probabilidades. La Biblia ofrece esperanza y fe en medio de la espera, mostrando dos formas distintas de enfrentar el mismo silencio. Algunas personas salen del coma con secuelas, otras no despiertan. La ciencia acepta esta variabilidad como parte de la complejidad del cerebro. En la Biblia no todos los desenlaces son iguales, y cada historia sigue un propósito distinto. El cuerpo despierto después de un coma profundo necesita reaprender funciones básicas. La ciencia lo llama rehabilitación. La Biblia lo describe como un proceso de restauración, donde volver a la vida plena toma tiempo. Cuando el coma se prolonga, el cuerpo se convierte en un campo de observación constante. La ciencia analiza cada signo vital. La Biblia recuerda que la vida no se reduce a cifras, sino a un valor que trasciende lo medible. El silencio del coma profundo impacta porque parece una frontera entre dos mundos. La ciencia lo estudia como un estado neurológico extremo. La Biblia lo presenta como un momento donde la vida está sostenida por algo que va más allá del cuerpo. Al final, el coma profundo muestra que el cuerpo humano puede mantenerse vivo sin conciencia, algo que la ciencia explica con mecanismos automáticos. La Biblia, en cambio, enseña que la vida no se define solo por la conciencia, sino por la presencia de un aliento que sigue allí incluso cuando todo parece detenido.